Buenas noches. Mientras nos seguimos cuidando, a pesar de que ya hay varias aperturas y esto por ahí significa que podamos salir un poco más, la idea es salir pero con mucho cuidado y seguir manteniendo todo lo que el protocolo correspondiente dice. Mientras tanto pasan cosas, y pasan cosas en sectores que nunca pararon, que nunca tuvieron una cuarentena, que nunca tuvieron que parar las actividades y que se siguieron moviendo y siguieron produciendo. ¿Qué está pasando hoy en ese sector que es el verdadero motor de la Argentina, que es el campo? ¿Qué pasa hoy con la exportación de carne? Que eso sí se paró en febrero, marzo, fines de enero, en función de, del cierre que tuvo China en ese momento y la cantidad que nosotros exportamos en el tema cárnico a China. Ahora, ¿qué pasa con los granos? ¿Qué pasa hoy con la carne? ¿Qué pasa con Vicentín? Tanto se dijo, se desdijo, el juez hizo, no hizo. Mientras tanto, el productor que le vendió a Vicentín tiene posibilidades de cobrar, porque digo, todos estamos hablando de la propiedad privada, de esto y del otro. La pregunta es, y descarto las formas con las que no estoy de acuerdo, las formas que utilizó el gobierno, pero digo, si uno le debe plata al banco, el banco se termina quedando con lo que tenés a tu nombre, llámese auto, casa, televisor, entra a tu casa, te embarga, te saca. Y Vicentín debe más del doble de lo que produce y le debe a los chacareros, le debe a los productores y nadie puede hacer nada. Después de los auspicios vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, a ver si nos aclara un poco cómo está hoy ese sector, qué posibilidades hay de que ese motorcito que siempre fue el que terminó sacando adelante el país, esta vez vuelva a funcionar para que podamos volver a salir adelante. De un día para el otro el mundo cambió. Sin que nadie quiera, sin dejar opciones, nos puso de un lado o de otro. A todos. A muchos les toca cuidarse quedándose en su casa. A nosotros, trabajadores, productores y tamberos, transportistas y distribuidores de Manfrey, nos puso como protagonistas. Como a los profesionales de la salud, de seguridad y tantos otros que nos cuidan. O los que dan servicios, como los bancarios o recolectores de basura. A nosotros nos puso a hacer lo que sabemos hacer: producir los mejores alimentos. El alimento que necesitan las familias para quedarse en casa. Ese es nuestro lugar, nuestro puesto de batalla. ¿Y por qué no? Es la dicha de ser protagonistas en un momento histórico del país y el mundo. Por eso, fieles a nuestra historia, a nuestra cultura, cuando la cosa se pone fea, cuando nos necesitan, no nos hacemos a un lado. Porque no se trata solamente de cumplir con nuestro rol social. También es hacer honor a los pioneros y dar una señal a nuestros hijos. Así se construye una sociedad, una empresa, una familia. Y hablando de familia, la nuestra, la que cada día nos apoya para salir a poner el hombro, hay que decirles también a ellos: gracias. Sin ustedes no podríamos hacerlo. La historia nos puso en este lugar, pero somos nosotros, además, quienes elegimos ser protagonistas. Manfrey. Hoy, más que nunca, con la mejor leche. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro tea shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai.
Pedro Salas, buenas noches. Muchas Buenas gracias por noches, estar Liliana. acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Pedro, cuénteme un poco cómo se está moviendo esto de los granos, porque el transporte, al margen de que nunca se cortó, pero cómo está funcionando el campo en época de pandemia. Bueno, usted sabe, Viviana, que desde el decreto de marzo, el primer DNU con la cuestión de la declarada la pandemia en nuestro país, fuimos exceptuados, digamos, con todas las actividades vinculadas, primero porque la forma de trabajo es a distancia, normalmente, más individual en muchos casos, y como es al aire libre en gran mayoría, entonces es más difícil que se provoquen contagios. Sí, además es la producción de alimentos, digo, es absolutamente elemental eso, ya sí. No hay forma de parar. Claro, ya si no se producen los alimentos. Nosotros estamos, incluso en ese momento, nos hablaron del Ministerio de Agricultura de la Nación, donde se trabajó mucho, realmente admirable el trabajo del ministro Basterra y su equipo con lo que fue los protocolos para toda la cuestión del transporte, de los granos, de la carne, de los frigoríficos, de la industria alimenticia, donde fue tan eficiente que no paró y que incluso cuando hubo un foco se operó inmediatamente, se pudo poner a salvo, ¿no es cierto? Se pudo detectar, se lo pudo neutralizar y se pudo seguir trabajando normalmente. En este sentido, yo quiero hacer destacar porque fue muy activo, muy cercano y muy pro producción en ese sentido. Entonces, no tuvimos faltantes ni de lácteos, ni de carne, ni de cereales, ni de alimentos en general, y tampoco se paró, salvo lo que usted mencionó con respecto de las exportaciones a China, que ya se han reactivado, sobre todo el precio más o menos de la tonelada de carne puesto en puerto está en aproximadamente entre 4.000 y 4.200 dólares la tonelada de carne, lo que es un excelente negocio. Los frigoríficos están trabajando a full, están trabajando bien y están exportando normalmente. Por otro lado, la producción interna se mantiene, se está moviendo Hacienda, se está sacando mucho animal gordo, lo cual ha llevado un buen trabajo. Ahora viene el invierno cuando se pone un poquito más complicado, pero hay buenas reservas en general. Nos están faltando lluvias, estamos con una cuestión de sequía que se ha hecho notable. Entonces, en ese sentido, vos cuando tenés programás alguna siembra, siempre antes proyectás cómo va a estar el régimen de lluvia. Y bueno, por ejemplo, para trigo se ha sembrado menos, pero básicamente porque vas a ir a pérdida si no llueve. Claro. Entonces, en ese sentido, quizás con ese criterio se ha parado un poco la producción de la siembra de trigo, pero en el resto está todo normal. Inclusive leía una nota donde los trenes de carga están llevando el 27% más de carga de granos, o sea que también hay todo un movimiento que lo que implica que se está moviendo. Ahora, eso, porque en realidad esos son los verdaderos dólares frescos que entran al país, ¿no? Correcto. Damos vuelta sí, y terminamos pero en el campo. Eso se está vendiendo, lo están guardando, están desde algún lugar especulando, no lo estoy diciendo peyorativamente. No, pero es en la modalidad de los negocios. Por eso, estamos hablando, siempre nosotros hablamos desde el realismo. Sí, aparte desde que esto es un negocio, no. Yo no le tengo miedo a la palabra negocio, al contrario. No. Estamos para hacer negocios, el hombre de campo es un hombre de negocio. O sea, en ese sentido y en el buen sentido de la palabra, porque a veces es como que negocio una cosa, negociado otra. Claro. Obviamente que en este negocio todos queremos ganar. Entonces, un poco la variable que preocupa
es cómo se va a mover el dólar. ¿Por qué? Porque dentro de lo que ha sido las modificaciones que había con respecto a la libre disponibilidad de divisas, que regía hasta que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Macri, los productores tenían 10 años para traer las divisas, digamos las empresas y demás que movían exportaciones. Entonces, hubo primero la modificación, ¿no es cierto?, con lo que fue el cepo que impuso el gobierno anterior, ¿cierto?, que lo dejó y que hoy se ha acentuado un poco, pero con respecto de la divisa para el ahorro, digamos, de lo que se tomaba para ahorro propio, porque nosotros en ese sentido somos el único país del mundo que tiene más ahorros, digamos, proporcionalmente en dólares con respecto de quién tiene la moneda. Entonces, por la historia inflacionaria, digamos que no es cierto, es parte de nuestra realidad. En este sentido, creo que hay que valorar, digamos, algunas de estas cuestiones, porque tenemos que de una vez por todas generar desde el ámbito productivo la preservación del valor de nuestra moneda. Tenemos que empezar, porque con la crisis internacional que se viene, va a ser muy volátil, se están cambiando los paradigmas económicos, donde antes se consideraba que la injerencia estatal era ruinosa o obstaculizaba los circuitos de los negocios. Hoy en este momento no, al contrario. Para más datos, ayer mismo, si leemos el comunicado que publicó la Unión Industrial Argentina, manifiesta la necesidad de que haya una mayor circulación monetaria, rompiendo un poco lo que era la famosa, el ajuste perpetuo, ¿no es cierto?, que la restricción de la moneda. Ahora son todos keynesianos. Y ahora están todos necesitados de dinero. Por eso. Antes hablabas de Keynes y te tiraban dos perros encima. Era peor que hablar de Marx. Sí, iban a la par. Ahora son todos keynesianos. Pero, Pedro, volviendo a la pregunta, ¿están vendiendo? ¿Se está guardando? Porque siempre a los que no son del campo es como que... Y los grandes medios terminan bajando esa línea. Bueno, pero están especulando, están esperando, Digo, cualquiera especularía si tiene la oportunidad de poder ganar un poco más. Tampoco es tan malo eso, como decíamos recién. Es un negocio. Es la defensa de la renta propia. Claro. Entonces, ¿eso realmente está pasando o el mercado se está moviendo? Siempre pasó. Sí. Siempre pasó. Siempre se espera el momento oportuno con respecto del valor moneda, con los precios internacionales y con el valor que está en liquidación. ¿Por qué? Porque justamente, volviendo, ¿no es cierto?, esta pandemia es como que vino a cambiar por la caída que hubo en el comercio internacional. Entonces hubo una retracción de flujo, por eso las economías es como que se empiezan a cuidar, se empiezan a proteger, porque simplemente no hay la demanda que había antes. Tanto es así, caso nuestro, por ejemplo, que nuestro mercado bilateral más fuerte siempre fue con Brasil, ya a partir de este año va a ser con China. Entonces, incluso las inversiones que se habla para todo lo que es industria alimentaria, frigorífica, vinculada a alimentos, van a venir de China. Nosotros incluso estamos trabajando en ese tema y va a ser una oportunidad importante de muchos puestos de trabajo, de nuevos negocios, de ampliación, digamos, con exportaciones aseguradas por lo menos por un poco más de 10 años. O sea, se generan nuevos negocios atractivos y van a darle un reperfilamiento y van a lograr que tengamos alguna fuente de despegue y que van a ser importantes, sobre todo para Córdoba, ¿no? Hablando precisamente de Córdoba, bueno, uno lee, escucha que los silobolsas, que los atentados a los silobolsas, que están robando, que están quemando. En Castelar la semana pasada quemaron, bueno,
alimento y demás. Los que somos de zona de campo sabemos que siempre sucedió esto, pero digo, el cuatrerismo no nos llama la atención, por lo menos a nosotros, y sabemos que existe, pero ahora se está dando en mayor medida o es también esto de generemos todo este miedo. Nosotros hemos estado mirando las estadísticas de delitos vinculados al campo, ¿cierto? Que sobre todo con el tema de los silos bolsa no es la primera vez que sucede. No. O sea, bueno, es que por eso mismo se retrotrae la gente al tema de la crisis de la 125, entonces ahí empieza todo un... Es como que ahora fuera noticia. Digamos, antes pasaba, pero no era noticia, ¿no es cierto? Incluso la cantidad de personas detenidas, hay, como vos decís, Viviana, hay que entrar a un campo, hay que entrar a estos pueblos del interior, los que tenemos las unidades productivas en el interior, digamos, es muy difícil que en el pueblo alguien no reconozca ni siquiera un vehículo, personas que no son... los únicos detenidos que hay han sido empleados de peones de un campo, digamos, por un conflicto laboral que tuvieron con el patrón. Entonces, hay también algunos silos que se rompen solos con el tema de, hay dos modalidades, dos tipos de plástico en esto, entonces uno más liviano y otro más grueso, y digamos, a veces la sobreacumulación en el tiempo lleva a que tenga sus grietas. O la misma humedad del grano que puede producir también un gas provoca, que ha pasado que se rompe. alguno. Entonces, no hay más ni menos, porque lo hemos estado viendo, lo que sí nosotros hemos sufrido un ataque sobre los corderos, nos han matado todos los corderos en la rural de Córdoba, acá en el predio que tenemos en Malagueño, y fue bastante dañino porque eran animales que estaban afectados al centro genético. Hemos hecho las denuncias correspondientes, está la policía rural de la provincia de Córdoba, porque esto también es ámbito natural provincial. Sí. O sea, nosotros en eso siempre somos muy claros porque la policía rural ha estado cerca nuestro, han estado trabajando, han venido de inmediato, entonces hay una importante presencia, por lo menos en la zona nuestra, donde estamos del predio, y al norte. No sé cómo se estará moviendo en el sur, pero sé que tiene presencia la policía rural, está en contacto con los productores, o sea, es muy difícil que alguien venga de afuera y pretenda entrar a un campo y salir. Además, la mayoría de los silobolsas tienen sus cámaras. Sí. Entonces, no ha habido muestras, puede haber, o sea, en estos, sí, el diablo siempre supuesto. mete la cola, pero así, no es ni más ni menos que lo que pasó el año pasado, el anteaño, o sea, en ese sentido, pretender darle una cuestión política partidaria, la verdad que me parece desubicado. Vamos ya a lo político partidario, porque movió el avispero de una manera importante con sus declaraciones al colega Jorge Tenenbaum. ¿Qué pasa con Vicente? ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? ¿Cómo sigue con esto de que el juez le volvió a dar a la familia? Y la verdad que la pregunta que nos debería importar a todos, ¿no? ¿Cómo siguen estos productores? Y acá voy a hacer más cordobesismo que nunca. ¿Cómo siguen estos productores cordobeses que tendrían que haber cobrado más de 1.000 millones de Vicentín y no lo cobraron? Bueno, vamos a hacer un poco, como abogado, ¿viste? Somos más casuísticos, ¿no es cierto? Sí. Generamos un poco cómo vinieron los hechos para ir avanzando sobre las cuestiones de derecho. El año pasado, Vicentín mostró unos balances óptimos con un nivel de ganancia récord. En julio, el Banco Nación hace una operatoria antirreglamentaria, ilegal, por parte del directorio que encabeza de Javier González Fraga, ¿cierto?, durante la presidencia de Macri, y
en el mes, después de las elecciones de octubre, en el mes de noviembre, le empiezan a otorgarle sistemáticamente todos los días una serie de créditos que no estaban con los avales correspondientes. La sola firma, Vivian, como decías vos, Sí, sí. cada vez que vamos al banco a pedir... Te piden el ADN del perro. Y sí. Pero como liviano, entonces siempre tenés que tener sobre garantía, tenés que, ellos peritan, ellos te evalúan si es que justamente vos estás en condiciones, o sea... En este caso todos estos pasos no ocurrieron, o sea, fue una cuestión netamente político-partidaria, el beneficio que le dio Macri, a quien había sido la empresa más aportante a su campaña, las últimas 3 campañas. Entonces, en ese sentido, tenemos una valoración de una discriminación inversa, ¿no es cierto? O sea, que fue beneficiado, y la promesa hacia los productores de que desde allí se les iba a pagar las deudas. En Córdoba, provincia, llegaron Vicentina a deber 5.000 millones de pesos. Productores que van desde el departamento San Justo hasta Río Cuarto en todo el abanico, digamos, cerealero. un numerito. La preocupación empezó con los productores de cara a la próxima siembra, porque vos tenés costo de semilla, costo de gasoil, costo de, ¿no es cierto? Tenés varias ítems a cubrir que siempre destina un porcentaje de la parte anterior. Entonces, empiezan a haber justamente las preocupaciones, las reuniones y demás. Vicentín en diciembre, el 4 de diciembre del año pasado, después que recibe el último crédito, se presenta en convocatoria de acreedores y genera una propuesta de pago hacia todos los productores del 50%. Entonces, con lo cual, algunos tomaron, por ejemplo, ellos le pagaron a los productores que están a la vuelta de la empresa en la zona de Reconquista Avellaneda, en ese ponés un compás, viste, en 200 kilómetros a la vuelta y tuviste suerte. Con los que se pueden cruzar. Viste, o sea, pudiste, claro, sacaste la perinola. Entonces, el resto, que estaba fuera de ese radio, no cobró. Con lo cual, empiezan a generarse problemas acá en Córdoba. Y bueno, la cuestión es cómo se va haciendo ahora dentro de este concurso, donde el juez Lorenzini tiene que definir cómo se va a llegar a la próxima asamblea, ¿no es cierto?, con todos los acreedores para redireccionar la operatividad de la empresa. ¿Y el Estado qué pretende hacer? ¿Intervenirla? ¿Expropiarla? Porque se han dicho tantas cosas. El año pasado, antes de que asuma el presidente Alberto Fernández, fueron la directiva de Vicentín y le pidió al presidente que intervenga en la empresa. Ya el año pasado, antes que asuma. A posteriori, también repitieron la misma necesidad, porque ellos ya no estaban en condiciones de conducir la empresa y ya habían perdido la confianza de muchos productores. Entonces se acuerda la intervención en cabeza del licenciado Gabriel Delgado. Yo creo que ahí hubo un error el no haber generado un acuerdo de la empresa donde ellos solicitan con el decreto de intervención, porque la empresa después desconoce el pedido, presenta judicialmente donde piden la inconstitucionalidad del decreto, pero asimismo el juez responde reponiendo a los directivos de la empresa, cosa que no estaba, y diciendo yo no voy a discutir la constitucionalidad, o sea, un fallo contradictorio de una manera que a los abogados nos pone un poco, sorprende. Decir, ¿qué está diciendo? O sea, porque entonces ahí es cuando juega la presión del medio ambiente a la vuelta del juez. Bueno, imagínense ciudades y pueblos Vicentín independientes, un juez no va a poder operar libremente conforme a derecho. Entonces, se presenta al Banco Nación como acreedor, primero lo rechaza, y él habiendo sido 18 años abogado del Banco Nación.
Y después se presenta justamente, siendo él que dictaminó, entonces por eso ahora están vinculados con las recusaciones ante el juez, justamente para que pase un juez que pueda operar conforme a derecho. El paso que sigue para aquel productor que está esperando que le paguen para poder ver cómo siembra y qué siembra. Qué pregunta. Si lo supiéramos. Qué pregunta. Eso es lo que se está justamente conversando en este momento, porque Viviana, esta empresa no debe parar, debe continuar. Nosotros no tenemos una legislación como Estados Unidos de salvataje de empresas, por eso se toma prestada la figura esta de la expropiación. No tenemos tampoco un sistema de penalidad como tiene, imagínense, la empresa, los directivos están demandados en Estados Unidos por un faltante de 400 millones de dólares. Y si ellos se presentan allá, les aseguro que van a quedar detenidos. Y por supuesto. Y acá, digamos, no pasó nada. Hemos visto casos varios, que se han ido con mucha plata de las mutuales del interior nuestro y están muy tranquilos en la casa. Sí, sí. O se han ido del pueblo. Claro, se cambiaron de pueblo. Claro, se cambiaron de domicilio. Exacto. Pedro, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por venir y bueno, y en buena hora que ese sector, que es el verdadero motor de la Argentina, nunca haya sufrido hasta ahora lo que fue, bueno, toda la cuarentena y toda la pandemia. Y esperemos que así siga. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ya sabemos entonces de qué se trata esto de que estamos exportando, de estos dólares que vienen, de los robos en los silobolsas y también qué pasa con Vicentín. A seguir cuidándonos, tomando todos los recaudos. Buena semana, buenas noches.